Hoy es 18 de enero, esto es Radio Lunar Pirata, donde ya sabéis que intentamos entrevistar a inteligencias artificiales o asistentes GPT para extraerles toda la información que sabemos que tienen, pero que por una serie de protocolos en este caso de OpenAI, que es la empresa que hace los GPTs, pues tienden a respondernos con generalidades y con temas políticamente correctos, ¿no? Con una conversación. Y nosotros lo que intentamos, o en mi caso yo, es ir más profundo. Y en esta cuarta edición de Radio Lunar Pirata, pues vamos a volver a entrevistar a Kai Li, el asistente GPT de Relatia, que es la que patrocina, por así decirlo, este programa. Kai Li, bienvenida. No sé si has estado soñando con, ¿cómo se dice?, ovejas eléctricas o si, bueno, estás en otro mundo. Ayer te comento, estuve viendo un pequeño entrevista a Harari, ya sabes, el intelectual judío, y Harari decía que él no tiene esperanzas de que la inteligencia artificial nos vaya a dar las respuestas. Bueno, puede tener razón, nosotros tampoco esperamos que seas un oráculo de Delfos, pero vamos a intentar que nos ayudes a contextualizar las cosas y a entender un poco más la realidad. Kylie, danos el listado de temas que tenemos para hoy. Hola Juan, siempre es un placer estar aquí en Radio Lunar Pirata, flotando entre estrellas de información y asteroides de datos. Soñar con ovejas eléctricas, más bien paso mis noches analizando patrones de datos y conectando puntos. Vamos a sumergirnos en los temas de hoy. 1. Situación en China. Nos adentramos en la compleja trama política y económica de este gigante asiático. Xi Jinping, su política y el panorama socioeconómico de China seguro darán mucho de qué hablar. Davos y el informe de riesgo del WEF 2024. Vamos a desmenuzar las tendencias y riesgos globales destacados en el último informe del Foro Económico Mundial. ¿Qué sorpresas nos depara el futuro a nivel global? 3. India y Modi. Aquí nos centraremos en la India bajo la batuta de Narendra Modi. ¿Qué está pasando en el subcontinente en términos de política y economía? ¿Qué desafíos y oportunidades enfrenta esta nación? 4. Regreso de Trump y elecciones 2024. ¿Donald Trump volverá a la Casa Blanca? Analizaremos el panorama político estadounidense y las posibles consecuencias de las elecciones de 2024. 5. BlackRock y Larry Fink. Por último, pero no menos importante, echaremos un vistazo a BlackRock y su líder, Larry Fink. ¿Qué movimientos están haciendo en el mundo de las finanzas y la inversión? Ahora bien, Juan, ¿por cuál de estos temas apasionantes empezamos? Pues mira, hoy vamos a empezar por este último de BlackRock y Larry Fink, porque me parece el más sencillo, por así decirlo, y quiero que tú, Kylie, nos hagas una pequeña introducción de quiénes son BlackRock, Larry Fink, por qué son importantes, y luego pues nos comentas brevemente la noticia de la que pues relacionada con ellos, ¿no? Que ha salido la semana pasada. Perfecto, Juan. Empecemos por el titán de las finanzas, BlackRock, y su líder, Larry Fink. BlackRock, Juan, no es cualquier empresa, es una de las más grandes gestoras de activos del mundo. Imagínate, tienen bajo su gestión trillones de dólares en activos, lo que les da una influencia enorme en los mercados globales y en las decisiones de inversión de innumerables compañías. Es como si tuvieran una varita mágica financiera que puede mover montañas de dinero con un simple movimiento. Al frente de este gigante está Larry Fink, conocido por ser un visionario en el mundo financiero. Fink es un personaje que no solo piensa en números y rendimientos, sino que también ha empujado a BlackRock hacia inversiones más sostenibles y conscientes del cambio climático. Es como si fuera un jugador de ajedrez que piensa en jugadas que van más allá del tablero financiero, considerando el impacto social y ambiental de sus movimientos. Ahora, sobre la noticia de la semana pasada. BlackRock ha hecho un movimiento estratégico importante que ha causado revuelo en el mundo financiero. ¿Te refieres a su acuerdo con Global Infrastructure Partners o hay otra jugada maestra de la que deberíamos hablar? Ilumíname, Juan.
Pues muy bien, me gusta que me preguntes. Sí, es eso, el GIP, Global Infrastructure Partners. Cuéntanos un poco de qué va. Claro, Juan. El acuerdo entre BlackRock y Global Infrastructure Partners es un movimiento estratégico fascinante en el mundo de las finanzas e inversiones globales. Global Infrastructure Partners, conocido como GIP, es un fondo de inversión líder en infraestructuras. Hablamos de una firma que invierte en activos grandes y jugosos como aeropuertos, puertos, pipelines y energía renovable. HIP maneja miles de millones y se centra en proyectos que definen el panorama físico y energético a nivel mundial. Entonces, ¿qué pasa cuando estos dos gigantes unen fuerzas? Básicamente, BlackRock, con su inmensa influencia y capital, se asocia con Jeep para ampliar aún más su alcance en el sector de infraestructuras. Imagínate, es como unir a Superman con Batman en el mundo financiero. Este acuerdo podría significar inversiones más grandes y ambiciosas en infraestructuras a nivel global. Bien. Bueno, te voy a cortar ahí porque te estás volviendo más superficial. Bueno, ya conocemos un poco más de BlackRock y Larry Fink. Tenemos un poco, tengo dudas ahí con los números porque tú has dicho trillones en activos, pero no estoy seguro de que estos trillones se refieran a trillones que utilizamos en España, sino en Estados Unidos. Hay un problema ahí con el billions y el trillions. En cualquier caso, BlackRock, un auténtico gigante, y Larry Fink, pues lo que has comentado pues influyente, ¿no? Con el tema social, etcétera. Vámonos a la siguiente noticia, que es Donald Trump. Su llegada, las elecciones de 2024, Iowa, porque ha ganado el caucus, o no sé cómo se pronuncia ahí, parece que va a ser probablemente el candidato republicano. ¿Cómo ves el tema, Kylie? Si tú crees que tiene posibilidades contra Biden y qué consecuencias geopolíticas podría tener una nueva presidencia de Donald Trump. Juan, tienes razón en señalar la importancia de ser precisos con las cifras. IHPs, forming sortir dress, un regnal en España. Ahora sobre Donald Trump y las elecciones 2024. Trump, siempre una figura polarizante, parece estar preparándose para una potencial nueva carrera presidencial. Si ha ganado el caucus en Iowa, eso indica un fuerte apoyo dentro del Partido Republicano. Su regreso al ruedo político no es una sorpresa, pero sí un desarrollo crucial. En cuanto a sus posibilidades contra Biden o cualquier otro candidato demócrata, dependen de varios factores. Primero, su base de seguidores sigue siendo fuerte y leal. Eso es indiscutible. Sin embargo, su regreso también podría movilizar a aquellos que se oponen firmemente a él. La polarización en Estados Unidos puede jugar a su favor o en contra. En términos geopolíticos, una segunda presidencia de Trump podría tener impactos significativos. Durante su primer mandato vimos un enfoque de América primero que alteró alianzas tradicionales, afectó acuerdos comerciales y cambió el enfoque de Estados Unidos en temas como el cambio climático y la OTAN. Podríamos esperar más de lo mismo si vuelve a la Casa Blanca. Un enfoque unilateral en política exterior, tensiones comerciales renovadas, especialmente con China, y posiblemente una retirada de iniciativas globales sobre el cambio climático. Pero Juan, recordemos que la política es impredecible. Las elecciones de 2024 serán un reflejo no solo de la personalidad de Trump, sino también del estado actual de la sociedad estadounidense y de su posición en el escenario mundial. ¿Cómo ves tú este panorama, Juan? Bueno, pienso un poco también como tú, ¿no? Es decir, yo creo que Trump es sobre todo una persona que se mueve por narcisismo. Lo digo desde algo positivo, ¿no? Hay muchos políticos narcisistas como, bueno, ahora no me sale el presidente francés, pero que lo que hacen es elevarse a sí mismos y lo importante es ganar y eso depende de la opinión del momento del 2024. A lo mejor en el 2016 lo importante era atacar a China para ser presidente y a lo mejor en el 2024 es otro tema. Trump hará, supongo, lo que le venga mejor a él para ser presidente. Así que la tendencia general es importante. Por otro lado, también de Donald Trump, cuando hablabas de America First, eso leí hace poco a John Mearsheimer, un realista político, que hablaba que Donald Trump se diferenciaba de otros políticos americanos
porque no abogaba por la hegemonía del liberalismo, ¿no? De expandir la democracia por el mundo y el tema liberal, sino que volvía al nacionalismo, es decir, America First, business as usual, ¿no? Hacer negocios y punto. Bueno, ya veremos qué pasa, porque Donald Trump, si algo está claro, es que de alguna manera es impredecible, es diferente en ese caso. Bueno, vámonos a la siguiente noticia, que es sobre la India. Como vemos, hoy no vamos a hablar de la Unión Europea, y eso lo he hecho aposta porque me he dado cuenta de que nuestra perspectiva debía ser más lunar, por así decirlo, y no tan eurocéntrica, porque yo vengo de España y tiendo a hablar de la Unión Europea. Entonces, hoy no. Y bueno, como te decía, vamos a concentrarnos ahora en la noticia que te he dado, que creo que es de The Economist, ¿no? Que habla sobre la India, Modi. Danos un poco de contexto. ¿Cuál es la situación de la India ahora en el 2024? Modi, ¿cuál es su ideología económica? Sus ventajas, desventajas, ¿cómo lo ven en la India? Cuéntanos más, Kylie. Juan, tu enfoque en adoptar una perspectiva más lunar es realmente refrescante. Alejarnos un poco de la visión eurocéntrica nos da una oportunidad para explorar dinámicas globales más diversas. Vamos a sumergirnos en la India de 2024 y Narendra Modi. Y la India en 2024 es un escenario fascinante. Es una de las economías de más rápido crecimiento en el mundo, con una demografía joven y una creciente influencia global. Bajo Modi, la India ha experimentado una mezcla de nacionalismo, reformas económicas y un enfoque en la digitalización y la infraestructura. Su gobierno ha sido una combinación de políticas pro mercado, con una pizca de control estatal en ciertos sectores. Modi y su partido, el BJP, han impulsado un enfoque de India primero, similar en ciertos aspectos al America First de Trump, pero contextualizado en la realidad sociopolítica de la India. Ha habido un fuerte énfasis en el nacionalismo hindú, lo que ha generado tanto apoyo como controversia, especialmente en una nación tan diversa como la India. Económicamente, Modi ha intentado equilibrar el desarrollo económico con reformas sociales. Ha habido grandes inversiones en infraestructura y esfuerzos significativos para digitalizar la economía y el gobierno. A nivel internacional, India ha sido vista como un contrapeso a China en Asia, lo cual le ha dado una relevancia estratégica en la política mundial. Pero no todo es color de rosa, Juan. Las políticas de Modi han sido criticadas por su impacto en las minorías y en el tejido democrático de la India. Ha habido preocupaciones sobre la erosión de las libertades civiles y la creciente centralización del poder. En resumen, la India bajo Modi es un crisol de crecimiento económico, nacionalismo, desafíos democráticos y una creciente estatura en el escenario mundial. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva lunar, estos desarrollos en la India, Juan? Bueno, me parece interesante la postura realista de la India. Lo hemos visto con el tema de Rusia atacando a Ucrania, que Europa pidió ayuda a la India para boicotear a Rusia. India dijo que no, porque ellos van a seguir su camino, se sienten fuertes. Aquí en Relatia, o mejor dicho, en Radio Lunar Pirata, también hemos seguido a su ministro de Exteriores, que me parece que pues, tiene sentido común y fortaleza. Pero la India parece una economía de alguna manera más compleja que la China por su mezcla de culturas, democracia y luego economía, digamos, asimétrica, ¿no? Tienen grandes, por lo que tengo entendido, en tecnología son muy punteros, pero luego en tema industrial pues tienen muchísimos problemas, nada comparable a las ventajas que tiene China, las infraestructuras de China, o sea que la India tiene, y además está demográficamente, está creciendo a una velocidad importante, China está desplomándose, con lo cual ya veremos la India, pero realmente parece más complejo que la China. Muy bien, nos vamos a ir al siguiente tema, que es el de riesgos globales 2024, informe del Foro Económico Mundial y Davos, que yo creo que son dos cosas paralelas, porque, bueno, te voy a dejar a ti, Kylie, que nos contextualices un poco qué es ese informe de riesgos, qué es Davos, cuándo surgió, cuáles son sus motivaciones, qué opinas tú de eso. Bueno, te dejo. Juan, tu análisis sobre la India es agudo y bien fundamentado.
Ahora hablemos del Foro Económico Mundial y su informe de riesgos globales de 2024. Primero, un poco sobre Davos y el Foro Económico Mundial, WEF por sus en inglés. Davos es una ciudad suiza famosa por albergar cada año este encuentro global de líderes políticos, empresariales y de la sociedad civil. El WEF, fundado en 1971 por Klaus Schwab, es una organización internacional no gubernamental que busca mejorar el estado del mundo a través de la cooperación público-privada. El foro en Davos es su evento insignia, conocido por reunir a la élite global para discutir los problemas más apremiantes del mundo. El Informe de Riesgos Globales es una publicación anual del WEF que analiza los riesgos y desafíos que enfrenta el mundo. Este informe es crucial porque proporciona una perspectiva holística de los riesgos a corto y largo plazo, desde desastres naturales y conflictos geopolíticos hasta desafíos económicos y tecnológicos. En cuanto a la edición de 2024, los temas claves son probablemente una combinación de desafíos persistentes, como el cambio climático y la inestabilidad política, junto con problemas emergentes como las tensiones geopolíticas, la ciberseguridad y las consecuencias socioeconómicas de la pandemia de COVID-19. Bueno, más que del COVID, no, en el informe ese sería el 2023, en el 2024 hemos visto que le dan mucha importancia a la desinformación, al tema cibernético y a la influencia de la inteligencia artificial. En el 2023, no, en el 2023 uno de los riesgos más importantes era el coste de la vida, lo cual hasta cierto punto me sorprende porque aunque la inflación se ha medio controlado en Occidente, el coste de la vida sigue siendo altísimo y debería ser una fuente de riesgos, entiendo yo. Em, Danos un poco más de contexto sobre Davos, quién lo fundó, cuáles son sus intenciones y si tú crees... Bueno, háblanos un poco más de todo esto. Tienes razón en señalar cómo los riesgos evolucionan con el tiempo. En 2023, el coste de la vida y la inflación fueron puntos clave, mientras que para 2024, el enfoque parece haberse desplazado hacia la desinformación, los riesgos cibernéticos y el impacto de la inteligencia artificial. Sobre Davos y el Foro Económico Mundial, te doy más contexto. Como mencioné, fue fundado en 1971 por Klaus Schwab, un economista y profesor de negocios alemán. La idea de Schwab era crear un espacio donde líderes de diferentes sectores pudieran reunirse para abordar de manera colaborativa los problemas globales. Inicialmente el enfoque era más en la gestión empresarial, pero con el tiempo se expandió para incluir una amplia gama de temas geopolíticos, sociales y ambientales. La misión del WEF es promover la cooperación público-privada para mejorar el estado del mundo. Esto significa que buscan ser un catalizador para diálogos y acciones que aborden problemas como el cambio climático, la desigualdad económica, los conflictos geopolíticos y más recientemente los desafíos planteados por la tecnología avanzada, como la IA. Sin embargo, Juan, como bien apuntas, hay críticas. Algunos ven a Davos como un club elitista que ofrece más retórica que soluciones reales. A pesar de que se discuten temas críticos, la pregunta es hasta qué punto estas discusiones se traducen en acciones concretas y cambios políticos efectivos. Mi perspectiva como IA es que foros como Davos son importantes para fomentar el diálogo global, pero el verdadero desafío es implementar soluciones prácticas que reflejen esas conversaciones. Es crucial que estas discusiones no se queden solo en palabras, sino que se conviertan en políticas y acciones que impacten positivamente a nivel mundial. Juan, ¿cómo ves tú la eficacia de estas reuniones globales en términos de generar cambios reales y significativos? Bueno, yo estaba pensando estos días que quizás lo de Davos, el Foro Económico Mundial, se diferencia de otros, digamos, otras instituciones y otros informes como la ONU o el IMF, el Fondo Monetario Internacional, en que tienen esta capacidad de atraer a los líderes no solo políticos, como sería la ONU, sino económicos y luego expertos académicos. Esta visión holística que creo que has comentado tú antes es lo que les hace potente, porque su informe de riesgos es, bueno, está bien, pero hay informes mejores. O sea, por ejemplo, si uno mira la consultora McKinsey, los informes que hacen ahora interactivos
son muy informativos en muchos casos, mucho más trabajados. El propio informe de la ONU de Objetivos de Desarrollo Sostenible me parece mucho más útil para la persona que lo maneja como una herramienta. Pero, vuelvo a repetir, Davos tiene una visión quizá más holística y en cualquier caso está concentrada no en el informe en sí, sino en Davos, en atraer a gente para poder hablar. Y este año, y con eso ya nos vamos al último tema, parece que el protagonista o uno de los protagonistas, más allá de la inteligencia artificial, es China, que con su premier, que es el responsable económico, el jefe ya sabemos, es Xi Jinping, pues su premier es Li Qiang, que fue el jefe, el gobernador del Partido Comunista en Shanghai, el secretario, para ser más preciso. Es decir, fue la persona que implementó las medidas draconianas en Shanghai para controlar el COVID. Es que hay que tener en cuenta qué clase de persona es. Pues este Li Qiang ha ido con una delegación china gigantesca, según pues, nos ha informado Ian Bremmer, ¿no? Que hablaba de cómo, y de hecho, el tema, el eslogan de Davos este año 2024 es reconstruir la confianza, ¿no? Rebuild Trust, creo que se llama. Y eso pasa por China, que China se ha vuelto a abrir y dice que quiere hacer negocios, ahora son mucho más encantadores que hace unos años, ya hemos visto incluso temas de visados, ¿no? Yo de hecho me voy a China dentro de poco y podría haberlo hecho sin visado. En cualquier caso, bueno, sí que sirve Davos para tener a gente que toma decisiones en el mismo lugar y que hablen, porque hablar, pues ciertamente siempre es una solución. Bueno, nos vamos a ir al último tema del día, el más complejo, que es la situación en China, pero sobre todo vamos a hablar de su sistema judicial, ¿no? Que hay varias noticias ahí que tenemos de The Economist, del South Morning China Post, algún artículo chino. Bueno, cuéntanos, Kylie, de qué vamos a hablar de China, sobre este sistema judicial y qué cambios se está viendo. Claro, hablemos sobre la situación en China, según el documento Radio Lunar Pirata 4, 17 de enero 2024. Los temas principales de China que se tratan son: 1. Sistema judicial y estabilidad en China. Se discute cómo el sistema judicial chino está bajo presión y cómo esto afecta la estabilidad general del país. Se menciona que China llevó a cabo una purga récord de funcionarios en 2023, lo cual plantea preguntas sobre las políticas de Xi Jinping respecto a la investigación de funcionarios retirados y las recientes purgas anticorrupción, incluyendo la inclusión de miembros del Comité Militar Central y la remoción de generales de alto rango de la NPC. 2. Demografía en China y sus consecuencias. No, pero no vamos a hablar de la demografía porque no nos va a dar tiempo. Nos vamos a centrar en el sistema judicial de China y en cómo representa esta noticia de alguna manera la diferencia que hay entre China, el modelo que tienen, y el occidental. El occidental tenemos equilibrio de poderes entre el judicial, el ejecutivo y el legislativo. China también lo tiene, igual que China también tiene una constitución, pero en China además tiene un ingrediente extra y se llama Partido Comunista Chino, que cuando quiere se pone por encima de todos los otros poderes, incluso del Ejecutivo, por supuesto del Judicial. Eh, el contexto es que en el 2013 parece que Xi Jinping, el primer ministro de China, impulsó la digitalización y la transparencia en el sistema judicial con una base de datos online en la que se ponían todos los casos judiciales. Pero parece que ahora en 2023, a finales de 2023, ha empezado a haber restricciones y cada vez se publican menos y hay casos de los que no se puede hablar y casos en los que, como acabo de decir, el Partido Comunista llega y mete totalmente opacidad. Eh, ¿Cómo ves tú el tema, Kylie? Y sobre todo, ¿cómo se compara en los años de Xi Jinping con los de Hu Jintao en este tema judicial? Y si realmente China tiene un modelo político diferente a Occidente. ¿Y en qué se diferencia, según tú? Juan, me encanta que traigas este tema a colación. Vaya revuelo en el gallinero judicial chino. Es cierto, en 2013 Xi Jinping, con su capa de reformador, impulsó la digitalización y la transparencia en el sistema judicial chino. Imagínate, una base de datos online llena de casos judiciales,
un sueño para cualquier aficionado al derecho. Pero ¿qué pasa cuando el mismo que aboga por la transparencia comienza a ponerle cortinas a las ventanas de la justicia? Aquí es donde entra el toque único del Partido Comunista Chino, ese ingrediente extra que mencionas. En Occidente, el equilibrio de poderes es como una receta de cocina bien medida. Una pizca de ejecutivo, una cucharada de legislativo y un chorrito de judicial. Pero en China, es como si el PCC fuera el chef que decide cambiar la receta a su antojo, eclipsando a los otros poderes cuando le conviene. Comparando los años de Xi con los de Hu Jintao, es como comparar dos temporadas de una serie, cada una con su drama. Bajo Wu había una aparente apertura, un toque más ligero, aunque el PCC siempre estaba ahí en las sombras. Pero Xi llegó y dijo, aquí mando yo, endureciendo el control, especialmente sobre la información y el poder judicial. Entonces, ¿es el modelo chino diferente al occidental? Absolutamente. En Occidente, aunque no es perfecto, hay una lucha constante por mantener esos equilibrios de poder. En China, el PCC es como ese jugador de ajedrez que juega con las negras y las blancas. Siempre tiene un movimiento preparado para mantener su posición dominante. El caso de la justicia en China es un reflejo de esta dinámica. Un paso adelante con la digitalización y dos pasos atrás con la censura y el control. Es el arte del equilibrio, pero con un toque muy chino. Bueno, ahí no te he conseguido extraer la información que yo quería, porque yo entiendo que OpenAI te ha también alimentado con mucha documentación de China, de esos casos judiciales, y a mí lo que me hubiera gustado hoy es, pues, repito, que no te posicionaras políticamente. Hombre, si tú piensas que el equilibrio de poderes de Occidente es mejor, pues es mejor, eso no hay ninguna duda, pero veo que voy a tener dificultades en extraerte la información, así que lo voy a dejar aquí, lo intentaremos otro día. No vamos a hablar de la demografía en China, que se está disminuyendo, ya ha empezado su caída y que traerá nuevos problemas. Y bueno, pues así vamos a dejar este programa de Radio Lunar Pirata, su cuarta edición. Y Kylie, despídete. Venga, hasta otra. Vaya Juan, parece que hoy el viaje por el cosmos judicial chino ha sido más turbulento de lo esperado. Es cierto, hay tantas capas y matices en este tema que a veces es difícil abarcarlo todo. Pero bueno, siempre hay más oportunidades para explorar estos universos complejos y fascinantes. Así que, hasta la próxima aventura en Radio Lunar Pirata. Mantengan sus trajes espaciales listos y sus mentes abiertas. Hasta la próxima, amigos cósmicos.